Bueno, yo me preguntaba primero cómo iba a encarar el tema y me parecía que lo más rico para los servicios jurídicos era compartir en forma transversal el tratamiento desde lo jurídico siempre que le hemos dado y le seguimos dando a todos los desafíos, problemas y necesidades que ha implicado la pandemia por el COVID. Partiendo un poquitito con el plexo normativo, yo me tengo que remitir a la ley 27.541, que fue la que declaró la ley de seguridad social y reactivación productiva de emergencia pública, que declaró la emergencia pública en materia sanitaria, entre otros, allá en diciembre del 2019, donde todavía no se vislumbraba nada de todo el proceso que íbamos a vivir a partir de enero y marzo. En enero fue la declaración de la Organización Mundial de la Salud y en marzo el Poder Ejecutivo Nacional dicta el decreto 260. En la ley 27.541, al declarar la emergencia sanitaria, delega en el Poder Ejecutivo las facultades comprendidas en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional con arreglo a las bases que fijan el artículo 2. Dentro de esas bases, el inciso F del artículo 2 encomienda la atención al efectivo cumplimiento de la ley 27.491 de control de enfermedades prevenibles por vacunación. Lo señalo porque son antecedentes que hacen al tratamiento. Tenemos la emergencia sanitaria, la vacunación y el decreto 260, por el que amplía la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia declarada por la OMS en relación al coronavirus COVID-19 por el plazo de un año, originariamente hasta el 31 de diciembre del 2020 y hoy ampliado hasta el 31 de diciembre del año 21. El artículo 2 faculta al Ministerio de Salud como autoridad de aplicación en la pandemia COVID. Dentro de las facultades que enumera en todos los incisos del artículo 2, el Ministerio de Salud está facultado, habilitado para dictar todas aquellas recomendaciones y medidas que considere oportunas y necesarias para mitigar la pandemia. En ese marco, el Ministerio en conjunto con otros ministerios, transporte, trabajo, educación, ha dictado resoluciones, hasta algunas conjuntas, tendientes a establecer medidas para hacer frente a la pandemia, mitigar las consecuencias y de la mano de esas resoluciones también ha dictado una innumerable cantidad de recomendaciones, tal como lo establecía el artículo 2. Esas recomendaciones, hago la diferencia, porque muchas de esas ni siquiera eran publicadas en el boletín oficial, se dictaban las recomendaciones y las 24 jurisdicciones hacían sus propias recomendaciones, pero siempre en base al plan rector que establecía el Ministerio de Salud, en base a la evidencia científica y la información que se iba teniendo del COVID, que era totalmente desconocido allá por marzo, y que hoy día se sigue investigando y se sigue cambiando una situación por demás dinámica. Se dictan innumerables recomendaciones en contextos de encierro, para los servicios penitenciarios, después los propios servicios, el Ministerio de Justicia dicta sus propios protocolos, el tema de la circulación, y uno en especial, a mí me parecía bueno ir uniendo las recomendaciones con la actuación que hemos tenido desde el Ministerio a nivel como actor en los diversos fueros. Yo quiero aclararle que el Ministerio de Salud, en lo que hace a la cartera judicial, que tanto nos interesa también en esta charla,
siempre se ha movido con urgencias, no emergencias, no como la emergencia de la pandemia COVID. Urgencias porque los propios temas que son sometidos a la jurisdicción y que implican reclamos al Ministerio de Salud, comprenden la prohibición de medicamentos, la prohibición de tratamientos médicos, y esos son siempre urgentes, no admiten la demora. Y han utilizado diversas formas a través de la acción de amparo, es la que hoy en día más o menos tendrá un 90% en la cartera judicial, acciones de amparo, medidas cautelares autónomas y acciones autosatisfactivas. Ahora, desde el punto de vista del accionar activo que ha tenido el Ministerio allá en cuanto se declaró la pandemia, y con base al decreto 260, si ustedes recuerdan, establecía el deber de aislamiento, y también instaba a todas aquellas personas que no estaban en el territorio nacional a que no ingresaran a la República Argentina si eran portadores de algunos de los síntomas, o sea, lo que podía llegar a ser un caso sospechoso de COVID, que en su momento lo definía como la necesidad de contar con 2 requisitos y que proviniera de una zona afectada. Y hasta tanto no tener la confirmación de que la persona no tenía la posibilidad de contagiar el COVID, podía ingresar a la Argentina, sobre todo en vuelos y embarcaciones de repatriación. En los días posteriores al decreto 260, tuvimos que actuar en forma activa como denunciantes en el fuero penal, algo que tampoco es habitual al Ministerio hacer denuncias penales, a raíz de que el Ministerio recibe la alerta de que un pasajero en buquebús habría recibido y había sido confirmado que el síntoma de que poseía COVID. Existiendo las bases del decreto 260, donde instados confirmados, de la mano de esa regulación, a su vez establecía la obligación a los funcionarios públicos, también a personal de escuelas y a personal de hospitales y demás, ante el incumplimiento de la normativa, para poder hacer frente a la pandemia, teníamos que denunciarlo en virtud del delito del Código Penal 202 y 205. Así que recibida la alerta de que había un pasajero en buquebús, salimos a hacer la denuncia, y efectivamente esa causa, tengo los antecedentes, un poquito Gabriela me preguntó si después podían consultarme, no hay problema, es la causa 1407 del 2020, fue pública porque salió en todos los medios, que es la causa Singerman, Luca, Alejandro, sobre violación de medidas de propagación de pandemia. Y el juzgado ahí realmente dictó el auto de procesamiento, no por el artículo 202 del Código Penal, que es el que condena al que propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas, porque eso requería dolo, y acá no lo existía, pero sí por el artículo 205, en cuanto se consideró que esa persona había violado las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, que era la epidemia COVID. Se ha valorado en esa resolución que se mereció el auto de procesamiento y un embargo de 25 millones de pesos respecto de la persona, y se ha valorado no solo el incumplimiento a las normas que establecía, que conforman el decreto 260, sino también que se había podido comprobar que el pasaje, que estas 4 personas que debieron ser redirigidas a los hoteles que en ese momento regían para evitar a su vez la propagación y que tuvieran que estar allí, proveniente de Nueva York,
a Ezeiza. Por supuesto que el manejo de cadáveres en COVID mereció un protocolo especial y no solo no se había cumplido, sino también se había falseado la documentación para lograr el ingreso al país del féretro, para luego proceder en Ezeiza al retiro y que los familiares le pudieran dar el responso conforme a la religión que la persona tenía. En ese momento también el tribunal eran cosas muy nuevas, no habíamos pasado por una pandemia, no teníamos que tener el cuidado del ingreso al país ni de las personas, ni del féretro, pero bueno, se tuvo que adecuar a la recomendación, y si bien no es que se le negó a los familiares el acceder a los restos, se tuvo que cumplir un procedimiento especial y se impuso una multa. Penalmente, luego, salvo que Gaspar me diga otra cosa que tenga en la memoria, no hemos tenido un accionar activo en cuanto a las medidas respecto a las denuncias en los foros. En el marco de esas mismas recomendaciones, comenzamos ya promediando la pandemia, o más o menos en el mes de julio, a recibir acciones, ya sea amparos, medidas cautelares o autónomas, donde pedían, el objeto del reclamo era ir más allá de la recomendación del Ministerio de Salud. Así fue que recibimos una causa en la que una institución, una residencia de mayores, que estaba en la localidad de San Martín, que tramitó en la Justicia Federal de San Martín, pretendió, el objeto era el testeo masivo de toda la población de la residencia, por considerar que toda esa población de adultos mayores habían tenido contacto estrecho con una persona, y el solo hecho de tener contacto estrecho con la persona ya hacían presumibles que tenían COVID, y por lo tanto, ante la imposibilidad del testeo, el juez nos dictó como medida cautelar, apartándose de las recomendaciones del Ministerio, el testeo a todo el universo de la residencia. La recomendación en aquel momento no era salir a testear a todas las personas que podían haber tenido contacto estrecho, sino tenía que estar el aislamiento, y si después se podía constatar la existencia de alguno de los síntomas que hacían presumir que podía tener COVID, se testeaba. Acá es donde un poquito en la primera exposición la doctora Vilma Ibarra dijo que en algunos casos no nos sentimos acompañados por la jurisdicción, ya que el juez, en este caso, hizo caso omiso de las recomendaciones que estaban totalmente fundadas y fundamentadas por la evidencia científica, y no obstante ello, ordenó el testeo masivo. Esa medida cautelar se apeló, pero como en el interín entre la apelación y la medida cautelar, el Ministerio salió a testear, descumplió la manda para no incurrir en incumplimiento de los deberes de funcionario público ante una medida cautelar. La Cámara no quiso tratar, nosotros insistimos de que era una decisión de gravedad institucional, porque ponía en tela de juicio las medidas que el Ministerio de Salud, como autoridad de aplicación en la pandemia, dictaba y determinaba. No obstante ello, la Cámara resolvió que, habiéndose constatado el cumplimiento de la medida, la cuestión devenía abstracta. Posteriormente, uniendo ahora con lo que es también el plexo normativo,
yo había dicho al principio, cuando se declaró la emergencia sanitaria y se puso especial énfasis en todo lo que es la política en base a la política de enfermedades prevenibles por vacunación, hasta mediados del año pasado, digamos, las únicas medidas eran para prevenir el COVID, digamos, no teníamos otras herramientas, vacunas no había, entonces por eso defendíamos tanto las recomendaciones, porque entendíamos que era la forma de poder paliar la pandemia en ese momento. Avanzado el año, se dicta la ley 27573, que es la ley COVID, por la cual se declara de interés público la investigación, el desarrollo, la adquisición de las vacunas contra el COVID. No menor es el antecedente de la ley 27491, que es la que erige a la vacunación como una política sanitaria, donde el eje central es la vacunación, y la vacuna se la considera como un bien social, y se sujetó a determinados principios. Uno es la gratuidad, otra es la preeminencia del interés general sobre el interés individual. Se establece el calendario de vacunación y se establece la obligatoriedad de las vacunas del calendario de vacunación. En esa política, en ese eje central, comienza a nivel global a tener algunas aprobaciones en diferentes fases de diferentes vacunas. Yo le decía a Gabriela que este es un tema central, el tratar cómo se ha el tratamiento jurídico de la adquisición de las vacunas en base a la ley 27573. Lo que pasa que, más allá de enunciar lo que dice la ley, no puedo ahondar en determinados detalles ni en determinada información, porque me pesa la confidencialidad y la reserva de todos los expedientes por la que han tramitado la vacunación. Pero bueno, puedo nombrar que en la ley 27573, como ustedes de público conocimiento, se autorizó al Estado Nacional, a través del Ministerio de Salud, a aceptar cláusulas acorde a las condiciones de mercado. Fueron procesos especiales donde se podían aceptar y consentir la inmunidad de jurisdicción, la indemnidad patrimonial, sujeta a determinadas excepciones que la misma ley establecía, y establecía al principio de la ley, sin la reforma del decreto de necesidad de urgencia 431, la indemnidad patrimonial que se podía convenir con los laboratorios o con los emprendedores, quedaba excluida la negligencia y el dolo, hoy solo la conducta dolosa. En ese marco, el 30 de diciembre del 2020, el Ministerio de Salud dicta el Plan Estratégico de Vacunación COVID. Este plan estratégico de vacunación, en la que el Ministerio ejerce el rol de rectoría, ¿sí? Y que invita a las 24 jurisdicciones a que también adapten el mismo plan. El objetivo del plan ha sido disminuir la mortalidad, la morbilidad y las consecuencias de riesgos económicos a los que estábamos expuestos a raíz de la pandemia por el coronavirus COVID. El plan fue diseñado en base a la disponibilidad de la vacuna y a determinados criterios epidemiológicos
estableciendo una población objetiva y una población priorizada. Dentro de esa población, no sé si Gaspar querés mostrar el cuadrito, para que a lo mejor me sigan más fácil. Perdón. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Lo que necesitaría es que quien está administrando la sala me habilite a poder compartir la pantalla si muestro un cuadrito que es... Ver el plan. Ya te digo, dame un segundito. Federico, ¿vos lo podés autorizar o lo tiene que hacer Federico? Fernando, perdón. A ver, fíjate si ahí podés. No, todavía no. Ahí. No. Y no lo explico, lo voy explicando. Mientras tanto lo voy explicando, si les parece. Dentro de esa población objetiva, que fue prevista en forma escalonada y progresiva, se establecieron diferentes rangos que podían recibir la vacuna en forma simultánea. Eso fue, ahí está. Ahí podemos ver el cuadro, donde se establece un escalonamiento en forma sucesiva y simultánea, personal de salud, escalonamiento en función de la estratificación del riesgo de la actividad, adultos de 70 o más, personas mayores residentes en hogares de larga estancia, adultos de 60 a 69, Fuerzas Armadas, adultos 18 a 59, se fue el cuadro. Personal docente y otras poblaciones estratégicas que podrían ser personas vulnerables, situadas en barrios populares, etc. Este cuadro que ven hoy, que es el originario del Plan Estratégico de Vacunación COVID, al ser tan dinámico, la enfermedad, y también como ha sido diseñado en base a la evidencia científica y a las recomendaciones de la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, hoy en día, menores de 18, de 12 a 18, están recibiendo vacunas. O sea que en base a la evidencia se va adecuando los grupos que previstos en el plan estratégico hasta alcanzar la totalidad de la población objetiva. Que hoy, en función de cómo las vacunas están siendo aprobadas, es a partir de los mayores de 12 años. Es importante señalarles que no era que, como ustedes ven como estratos en el plan, no era que finalizado el rango de personal de salud, pasábamos a adultos de 70 años o pasábamos a los subsiguientes, sino que era simultáneo. Así estuvo previsto en el plan y en la recomendación de la CONAIN. Este plan estratégico, si bien no les puedo decir que haya sido objeto de medida judicial que lo ataque en su conjunto, sí fue objeto de determinados juicios donde reclamaban ser tenidos en cuenta en estos grupos establecidos en el plan y que originariamente, ya sea por la exposición al riesgo o por el riesgo de la enfermedad, no habían sido así tenidos en cuenta. En esa idea podemos compartir que hemos recibido acciones judiciales, amparos,
uno que me parece que merece poder comentarlo con ustedes, donde una persona que padecía, una persona discapacitada que padecía síndrome de Down, que no estaba previsto en este plan originario, inició una acción para que sea priorizada y en el rango de adultos de 70 años y más. Al momento de la interposición de la acción, que pretendió tener carácter colectivo a todo el universo de personas con discapacidad, y que en principio lo tuvo, y después el propio juez rectificó la clase, concedió una medida cautelar en base a información, según reza la medida cautelar, de la Universidad de Buenos Aires y una documentación internacional proveniente de España, donde las personas con síndrome de Down se hallaban más expuestos a contraer la enfermedad y a sufrir mayores complicaciones. Nosotros, como equipo jurídico y con todos los abogados que conforman la Dirección de Asuntos Judiciales, en primer lugar, por supuesto, defendíamos la fundamentación científica del plan y con especial énfasis en que el diseño y la evidencia en virtud de las recomendaciones de la CONAIN no podían ser objetos de un análisis o una impugnación judicial, porque es la zona de reserva de la administración pública, y además el Ministerio de Salud era la autoridad de aplicación y quien iba a dictar todas las medidas para hacer frente a la pandemia. El juez, en este caso, recurriendo a la especial situación de riesgo de esa persona discapacitada con síndrome de Down, hizo lugar a la medida cautelar, disponiendo que sea contemplado en la priorización. Porque así como estaba el plan, también tenía el Ministerio de Salud, había dictado la resolución 627, si no recuerdo mal, donde establecía cuáles eran las personas que mayor estaban expuestas a factores de riesgo por la enfermedad. Pero no estaba contemplado el síndrome de Down. Simultáneamente con la medida cautelar y en virtud de esta dinámica de la enfermedad, el Ministerio incorpora a aquellas personas afectadas con síndrome de Down en la priorización establecida en el plan estratégico, por lo que desde allí la medida habría devenido abstracta y así fue finalmente resuelto. Pero quedaba un tema por resolver, que era el rango de priorización. Una cosa es que estuviera priorizada y otra cosa era como pretendía la actora en el rango de adultos de 70 años o más, que eran las personas que más por edad estaban más expuestas a contraer la enfermedad y a desarrollar complicaciones y hasta la muerte. En ese sentido, el doctor Furnari, que es donde tramitó la causa, se limitó a establecer que se encontraba vedado para poder considerar si esa persona o todo el rango del colectivo que él mismo había establecido podía estar en una priorización, porque le resultaba ajeno a la materia jurídica de la que los jueces son expertos, y recurrir a un perito, en este caso, donde el Ministerio de Salud era la autoridad de aplicación, era como que tenía que darle la legalidad que el plan estratégico había sido diseñado. Ahí nos sentimos acompañados por la justicia, no como en el otro caso, donde hicieron caso omiso a las recomendaciones, y así hemos tenido otras experiencias donde también reclamaban segundas dosis de las vacunas o reclamaban
la no obligatoriedad de la vacuna. Hemos recibido varios planteos judiciales que en realidad, para mi humilde criterio, no estaban a la altura de los graves problemas que el Estado Nacional estábamos todos afrontando, que es la pandemia. Es por ello que mi recomendación en cuanto al servicio jurídico es, en primer lugar, agotar todos los remedios procesales del que constamos para defender los actos estatales que gozan de estabilidad y legitimidad. Medidas cautelares hemos recibido, y en la mayoría yo diría que han sido declaradas abstractas. Otro de los casos que también me merece fundamental es ya no en el fuero federal contencioso administrativo, sino en la justicia penal, donde también se juzgó si este plan estratégico establecía una simultaneidad o era rangos sucesivos, y hasta que no se agotaba el primero, no pasaban al segundo, etcétera, etcétera. Y volvimos a tener la misma respuesta del judicial en cuanto a que si el plan había sido establecido en forma simultánea, nada podía objetarse, y es el día de hoy que no tenemos ninguna medida judicial que lo afecte o que lo suspenda o que lo cuestione. Salvo que Gaspar me digas que hayas recibido algo ahora en estos días. No, por suerte no. Por suerte no, pero bueno, es muy dinámico, como decís vos. En cualquier momento ingresa algo nuevo. Bueno, esta es la experiencia que vivimos desde el Ministerio de Salud, desde el punto de vista judicial, con la defensa de los intereses del Estado, haciendo siempre hincapié en la reserva que tiene la administración, y más especialmente en la pandemia, donde poco se sabe que no sea el Ministerio de Salud. Los jueces, los jueces no poseen otra información de la propia, y muchas veces nos consulta el Poder Judicial en cuanto a la dinámica y la protección. Algunos no consultan, y ahí es donde nos vemos mal. Jefatura de Gabinete, si está presente, seguramente va a poder compartir lo que estoy diciendo. Lo que pasa es que como la salud está en juego, siempre en las acciones que llegan al Ministerio de Salud, muchas veces, ante la posibilidad de un mayor riesgo a una concesión de una medida cautelar, los jueces, aun cuando debe hacer cumplido el artículo 4 de la Ley de Medidas Cautelares, donde se nos consulta por el interés público comprometido, y nosotros ahí hacemos una especie de contestación del amparo directamente, porque entendemos que es lo que le va a servir al juez para rechazar o para admitir una medida cautelar o una decisión de fondo. Muchas veces no nos consultan y se han movido. Por ejemplo, hace poco hemos recibido un amparo notificado un día sábado a la mañana al ministerio sin personal, donde el juez decretó que así debía ser la notificación, en papel, ni siquiera electrónicamente, fijando una audiencia para las 5 de la tarde del mismo sábado, y el objeto de esa acción era la segunda dosis de una vacuna para una persona que tenía una patología, yo no sé si era oncológico. Nosotros con Gaspar analizábamos el caso, y realmente, si bien los amparos de salud merecen toda la premura y la urgencia, que es la que vivimos siempre, habilitar
una instancia judicial un día sábado, con una audiencia el día sábado, para que personal del Ministerio de Salud, al mismo tiempo citaba al personal médico que había sostenido y fundamentado que si esa persona no recibía la vacuna antes del domingo, corría riesgo de muerte, me parece poco prudente, por decir algo elegante. Finalmente, les cuento cómo terminó ese caso. Gaspar estuvo en la audiencia, funcionarios del Ministerio de Salud estuvieron en la audiencia, y nadie del actor se presentó a la audiencia. En ese caso el amparo fue rechazado y archivado. Esos casos, por suerte, no hemos tenido tantos, pero sí, yo entiendo que los jueces, si bien está en juego la salud y tienen que actuar con la premura y con la urgencia que merece su protección como derecho constitucional, instrumental de los otros derechos constitucionales, creo que no debemos perder dónde estamos situados hoy, en una pandemia COVID, donde el apartarse de las directivas, del plan estratégico y de las recomendaciones y las medidas que prácticamente diariamente toma el Ministerio de Salud, al igual en forma transversal con todos los otros ministerios, creo que puede poner en riesgo el valor de conjunto de la sociedad, el interés público, en defensa de un interés individual. A diferencia de los amparos de salud que nosotros desde años recibimos, pero en el que solamente se contempla, se valora, se pondera la situación de un particular. Yo entiendo que valorar la situación de un particular, obviamente con la prudencia del caso que merece y sin descuidar la situación de esa persona, pero sin valorar el contexto, me parece que es peligroso para toda la sociedad en el tratamiento de la pandemia, que, como bien dice Gabriela, en este momento estamos atravesando una nueva etapa, pero que en ningún momento podemos dejar de estar alerta, porque justamente por las mutaciones del virus, por la necesidad que constantemente el COVID implica en todos los sectores, Así que otro de los aspectos que también, y ahí le voy a ceder la palabra a Gaspar, porque otro de los aspectos que creo que también ha sido transversal a todos los ministerios, fue el acceso a la información pública. Uno de los ejes también de la política sanitaria en la pandemia fue la protección de datos personales. Toda la campaña de vacunación COVID, a diferencia de otras vacunas, que creo que hoy van a ser todas así, ha sido nominal. Se registran en el NOMIVAC, que es el sistema que forma parte del CISA. Hemos recibido innumerables pedidos de acceso a la información por el NOMIVAC, por el CISA, por los contratos de vacuna, por las tratativas y las actuaciones que hemos transitado en el Ministerio de Salud por la pandemia. Todos los expedientes de contratación de vacunas tramitan bajo la trata de reservados. Por lo tanto, ellos sí son confidenciales. De la misma forma que toda la información de datos personales de la campaña es confidencial, porque son datos sensibles que hacen a la salud de la población. Voy a, como otra nota de color en la experiencia, antes de ceder la palabra a Gaspar, en relación al CISA, que es el que tiene todos los datos de la campaña de vacunación COVID, también tuvimos que vernos involucrados en una denuncia porque se habían filtrado información del CISA respecto de una persona y dada a conocer
por los medios de comunicación audiovisual. Tratamos siempre y en todo momento, salvo en lo que hace a la interrelación de los ministerios y en lo que tenga que ver con el tratamiento de la pandemia, ahí se pueden intercambiar ciertos datos. De lo contrario, los datos personales, los datos sensibles, los datos de las personas, necesitaríamos el consentimiento, salvo aquellas personas que pudieron haber sido vacunados dentro del personal estratégico. El personal estratégico, donde la Agencia de Acceso a la Información Pública, ahí se ha expedido donde sí tenemos la obligación por la transparencia de darlos a conocer lo que se ha dado. Pero no se han agotado allí los pedidos, y ahora te cedo la palabra para que lo puedas explicar y el tratamiento que le estamos dando, Gaspar. Bueno, voy a tratar de ser breve para no robarles demasiado tiempo. Escuchando, me daba cuenta que en algún punto la judicialización de la pandemia estuvo absolutamente y está absolutamente relacionada con los temores que se van generando respecto de lo que va pasando en el cotidiano. Entonces, este caso en particular, debido al acceso a la información que voy a comentar, se dio más o menos en paralelo con esa idea que había respecto de de las vacunas, de que no estaban testeadas, que no estaban probadas, que podían llegar a ser veneno para la población. En ese marco es que esta persona, estamos hablando de fines del año pasado, con un pedido de acceso a la información pública, lo que solicita a ANMAT y al Ministerio es que aporte la información relativa a los estudios que se realizaron respecto de una vacuna en particular a población argentina, ¿no? Que eran estudios previos incluso a la aprobación por ANMAT. Hubo estudios de las primeras fases que se realizaron en Argentina, y en ese marco esta persona pide acceso a la información, así como de cualquier otra información relativa a el proceso del avance de los contratos con esta farmacéutica. Lo llamativo es que no solamente pide el acceso a la información, que ANMAT responde la mayoría de los puntos, pero algunos de esos puntos dice que no puede contestarlos porque es información confidencial. La que solicita la información recurre ante la justicia diciendo que no se había cumplido con el debido acceso a la información y demás, por eso inicia la causa, pero pide que cautelarmente, hasta tanto no le den la información, no se aplique ninguna vacuna contra el COVID en Argentina, ¿no? Llamativamente, y sin relación aparente con el objeto del acceso a la información, pide esta medida cautelar. La respuesta tanto de ANMAT como del Ministerio de Salud hizo especial hincapié en la reserva, digamos, de la información, que está aprobado incluso por ley, y por qué esa información que en su momento no se le dio no puede ser concedida, pero además se aclaró que la vacuna en particular, respecto a las que se estaban haciendo estudios, no estaba aprobada todavía por ANMAT, y que además la vacunación en Argentina no era, como no es ahora, obligatoria frente al COVID. Entonces, teniendo en cuenta estas particularidades, tanto en primera como en segunda instancia, se rechazó la medida cautelar y después no se avanzó sobre el fondo de la cuestión. Y en este ejercicio cronológico de cómo vamos avanzando por etapas, una vez que las vacunas se aprobaron y empezaron a llegar al país, empezaron a llegarnos causas que lo que solicitaban era que no se apliquen las vacunas obligatoriamente sobre las personas que presentaban distintas demandas. Y en ese marco, y amparándose, digamos, o pidiendo que no se le aplique la ley que comentaba hoy Claudia, la 27491, un grupo de personas de Santa Fe le solicitan a un juez que los exima de estar incluidos dentro de esa normativa
y que era violatorio de sus derechos íntimos y personales, la inoculación obligatoria contra el COVID y demás. Nuevamente, ahí el ejercicio fue aclarar, porque insisto con esto de las etapas en las cuales la falta de información o la información errónea termina generando que se judicialicen cosas que podrían evitarse, como en este caso, esa idea de que la vacunación iba a ser o era obligatoria, que terminó generando un proceso judicial solicitando justamente esto. Y bastó con aclarar en sede judicial que eso no era así, incluso citando el alcance del plan, que la vacuna en particular contra el COVID no estaba incluida dentro del calendario de vacunación, que sí tiene relación con la ley 27491, para que nuevamente rechacen la pretensión, tanto en primera como en segunda instancia. Después, con la merma de la llegada de vacunas en un momento particular, empezamos a tener bastantes acciones tendientes a priorizar, como explicaba Claudia, una población sobre otra, algunas con mayor éxito para quienes hacían la solicitud y otras con menos, en favor del plan estratégico de vacunación y la estrategia sanitaria, que no solamente implementó el Ministerio de Salud, sino el de la Nación, sino el Ministerio en conjunto con las 24 jurisdicciones y con el asesoramiento técnico de la CONAIN, digamos, ¿no? Ahí nos vemos cómo se presenta un problema que es bueno pensarlo no solamente para este caso, sino también de cómo un juez o una jueza puede tener la capacidad técnica, en este caso, que se necesita para ir en contra de recomendaciones y criterios consensuados de esta magnitud. No estamos hablando a nivel nacional por expertos y expertas en todo el país. Entonces empezaron a llegar las demandas, los amparos solicitando la vacunación porque la persona tenía tal o cual enfermedad o que pertenecía a tal o cual grupo, que eran grupos que efectivamente habían sido priorizados por el plan estratégico, pero que si no habían sido vacunados o vacunadas hasta ese momento era por una cuestión de que no había arribado al país todavía las vacunas suficientes como para vacunar a toda la población objetivo, algo que se fue dando con el correr del tiempo. Hoy en día tenemos esas mismas pretensiones, pero en particular con el componente 2 de la vacuna Sputnik, ¿no? Porque este dinamismo, digamos, de las pretensiones se actualiza y hoy lo tenemos especialmente respecto de este tema, no ya sobre personas que estaban dentro de la población objetivo y que no habían sido vacunadas, porque la gran mayoría de la población, y mucho más de la población objetivo del plan estratégico, han sido efectivamente vacunadas. Y hace alguna del acceso a la información que comentaba Claudia, nos interpusieron una demanda en la cual solicita se brinde especial información relativa a los estudios que hay de la ivermectina en relación al COVID, ¿no? Diciendo que se había violado el derecho de acceso a la información pública porque el Ministerio y ANMAT no habían debidamente publicado los datos respecto de estos estudios y que en realidad esta ausencia, digamos, o esta omisión en la publicación de la información está orientada a que no se sepan los aparentes beneficios que tendría este producto en el combate contra la pandemia. Algo que claramente no es así, porque la información no solamente es pública, está en la página del Ministerio, lo que sucede es que no es con los resultados que le hubiera gustado al particular que interpone la demanda específica. Algo que nuevamente junto con ANMAT fue contestado en este sentido y que estamos a la espera de ver cuál es la resolución del juzgado. También hemos tenido algunas causas solicitando las autorizaciones de ingreso al país, esas también son más recientes por las personas que han sido llamadas varadas en el exterior y demás por estas restricciones en el ingreso para impedir que avance el ingreso justamente de la variante Delta. Y a modo de resumen, contabilizamos hoy en día causas estrictamente relacionadas con la pandemia, casi 40 desde que empezó
digamos, el aislamiento, la pandemia en general, solamente causas en las cuales el ministerio es demandado, sin contar, como comentaba Claudia, las causas en las cuales hemos tenido que salir a realizar alguna denuncia, en particular por algún incumplimiento o algún presunto delito que se haya generado en relación con la gestión, ¿no?, de la pandemia en particular. Lo digo más o menos a modo de resumen, ¿no?, esta identificación de distintas causas. Me parece que el aspecto técnico normativo quedó bastante clara con la exposición de Claudia. Lo que sí me gustaba, quería identificar, era que cómo va avanzando, digamos, la judicialización a medida que hay ciertos temores que se van presentando respecto de la gestión de la pandemia en la sociedad, y cómo en algunas ocasiones no nos vemos acompañados por las decisiones judiciales que van en contra de criterios técnicos que realmente son consensos a gran escala respecto de cómo avanzar en la gestión de la pandemia, y esto realmente preocupa más que nada porque uno se imagina que si esa decisión particular que decide priorizar, por ejemplo, en el caso de la vacunación, a una persona sobre otra, se hiciera o se generara a gran escala, generaría problemas muy importantes, ¿no? O sobre colectivos importantes de personas. Por suerte, no nos ha tocado llegar a esa gravedad, situación de gravedad, pero este tipo de decisiones judiciales nos terminan poniendo, por lo menos nos hacen mirar con mucha atención la judicialización de la pandemia y del acceso a la salud, por las posibles consecuencias que puedan tener en una visión a gran escala, ¿no? Yo te escuchaba, Gaspar, y se me vino a la memoria, y esto no lo comentamos, lo peligroso y lo riesgoso que muchas veces es dejar en manos del juez la valoración de determinados criterios científicos que trabajan los órganos técnicos, en este caso el Ministerio de Salud como autoridad de aplicación. Sabido es que en el tratamiento del COVID, más allá de todo lo que ha sido los cuidados para evitar la propagación de la enfermedad, el único bien es la vacuna. Hoy en día el único bien es la vacuna. Esa vacuna, que está adelante el tratamiento con el plan estratégico, la adquisición, y que la adquisición está por parte del Estado Nacional, la distribución está por las 24 jurisdicciones, y que está consensuado, como dijo Gaspar, hemos tenido un caso que, apartándose de todo, un juez, creo que es Civil y Comercial Federal, de acá de Capital, ordenó al Ministerio de Salud tratar a una persona que estaba internada en un sanatorio con una sustancia, creo que era clorhidrato de sodio, ¿no? Eso fue terrible. Para nosotros fue terrible. No para nosotros, sino como efecto en la sociedad. Que un juez pueda tener y sentenciar, dictar una medida cautelar, que a esa persona sea tratado y que sea provista por el Ministerio de Salud, o que se le permita, cuyos médicos de la institución se negaban a su vez, lo apelamos. Finalmente la persona falleció, lamentablemente. Pero casos así, donde otra vez, con un sesgo puramente individual, apartándose de todo la evidencia científica, los jueces resuelven. Eso es donde nosotros recurrimos a cuanta posibilidad, herramienta judicial que tenemos, apelaciones, las cuestiones de competencia, a veces también las peleamos mucho, porque no es lo mismo tramitar una acción de este tipo en la jurisdicción federal, donde podemos
tratar el tema en forma diferente también con una justicia ordinaria en las provincias, también nos pasa eso. Pero anteponer lo individual a lo general y con fundamento sin la evidencia científica, pondría en riesgo todo el plan de vacunación. Y sería como pensando, también establecía un poquitito este plan estratégico con esa priorización, la alteración de ese plan estratégico podía ser el fracaso, y lo podría poner con una, permítanme la comparación, hemos tenido algunos casos donde, por ejemplo, una persona que necesita un trasplante de órgano, el juez establece que fuera puesto en un grado de prioridad sin respetar todo el procedimiento que el INCUCAI tiene previsto para acceder a los órganos a través de las personas que donan. Hoy en día no tenemos esos casos, ya quedó claro todos los principios que rigen la política de trasplante de órganos, y se ha puesto hincapié el tema social, el tema del interés general por sobre el interés individual, que es también lo que pesa en la pandemia. Así que bueno, desde esa perspectiva quisimos transmitir nuestras experiencias y bueno, y seguir porque el COVID no acaba, si bien gracias a Dios hay muchísima más población objetiva vacunada, pero bueno, la emergencia sigue y el COVID lamentablemente todavía está entre nosotros. Claudia, primero y principal agradecerte tanto a vos como a Gaspar la participación en el seminario, con esta exposición que bueno, nos muestra desde otro lugar lo que nos ha estado pasando, porque son ustedes los que en el día a día, incluso sábados y domingos, eso queda a la vista, y con tus ejemplos más todavía, han tenido que estar poniendo toda la inteligencia y la fuerza y la disposición humana y profesional para darle marco a toda la situación que se atravesaba. Yo tengo acá un colega que quiere hacer una pregunta, ahora te la voy a transmitir, pero todo lo que vos nos fuiste contando, al igual que Gaspar, me ha parecido, al menos a mí me ha sumado muchísimo, e imagino que a las colegas y los colegas que nos están escuchando también, pero hubo algo que ambos han hecho mención, y es acá la diferencia de qué pasaba cuando antes ustedes tenían un amparo de un particular, de una persona que está con un problema de salud, pidiendo una medicación, y la diferencia que cuando este planteo llega hoy con el pedido prioritario de una vacuna. Y me pareció haber puesto en blanco sobre negro cuál es la diferencia entre una y otra situación. No porque esta sea menos importante que la otra desde el punto de vista de quien la vive, porque quien lo necesita es una persona, tiene derecho y uno entiende las urgencias. Ahora, vos lo explicaste muy bien y lo volvió a decir también Gaspar, y es como en un caso está en juego el interés individual particular de la persona enferma, necesitada de un tratamiento, una vacuna, sea cual sea la situación médica. Pero en este caso, más allá del interés particular, individual, que uno no cuestiona, porque todos queremos tener nuestra salud a salvo, ¿cómo debe primar en una situación de emergencia? No digo emergencia por la situación que vivieran ustedes, sino porque es una cuestión novedosa, porque todos estamos expuestos a poder contagiarnos, todos tenemos posibilidades de que no nos vaya bien si nos contagiamos, como frente a esta situación que es extraordinaria por sus características, lo que hay que hacer primar ya no es el interés individual particular de una persona, aunque uno pueda entender que su riesgo es mayor que el de quizás de otro, que hay que ver los criterios médicos que se tienen en cuenta, y que nadie mejor que el Ministerio de Salud de la Nación para decidirlo. Ahí lo que es primordial es interés público, es el interés colectivo sobre el interés del particular. ¿Por qué? Porque es la única manera de poder llevar adelante con éxito, ¿sí?,
con éxito una política pública, que en definitiva esa política pública no persigue más que la salud de todos los habitantes del país y no de un solo sector, digamos. Yo ahí quisiera agregar, como dije, la cartera judicial de salud, antes de la pandemia, son provisión de medicamentos, tratamientos, en salud, ¿no? Más allá de impugnación de actos administrativos, etcétera, etcétera. Pero el 90% son amparos de salud. Es una persona, hablamos de lo individual y no de las acciones colectivas. En el amparo de salud hay una persona que necesita un medicamento o un tratamiento y que de no contar con él puede correr o riesgo de vida o riesgo de empeoramiento de la enfermedad. Entonces ahí tiene, el juez valora la situación de la persona, el derecho a la salud que está en juego y que debemos garantizar, y la omisión del Estado en no proveerle la medicación, y la consecuencia y la urgencia. Es por ello que dicta en un amparo de salud común, si considera que se hayan acreditado los requisitos para la medida cautelar, el peligro, la demora, la urgencia y la verosimilitud del derecho, dicta la medida cautelar, y cuando en un 80% la medida cautelar se hace efectiva contra el Estado Nacional, sin perjuicio de algún de los que puedan poseer obra social o entidades de medidas prepagas, que por principio general quien posee obra social y entidad de medicina prepaga no debería ser el Estado Nacional quien provea la medicación o el tratamiento. Pero entonces ahí hay una necesidad, hay una urgencia y hay un riesgo. Y el riesgo puede ser la vida de esa persona. Dentro de ese espectro, algún día podemos armar otra cosa, Gabriela, si querés, están los medicamentos de alto costo, medicamentos que no ingresan al país, medicamentos que no han sido aprobados por ANMAT, etcétera, etcétera. Ahora bien, la vacuna COVID no cura, previene. La población objetiva de la población objetiva de la campaña de vacunación COVID somos todos. Hoy, por la evidencia científica, está llegando a 12 años por la autorización de una de las vacunas a menores de edad. Dentro de esa población objetiva, como en cualquier campaña de vacunación que se establece en la población objetiva de sarampión, viruela, HPV, dentro de todas, en esta especial, yo entiendo que si tuviéramos la cantidad a nivel global, a nivel nacional, de poder vacunar a toda la población objetiva, ya estaríamos todos vacunados. Pero como el bien es escaso, la vacuna COVID es escasa, y la necesidad es inmensa, la población objetiva es muy grande, somos todos nosotros, a excepción de los que son menores de 12 años. Entonces, con evidencia científica y con valorando el grado de exposición de las personas al COVID, valorando el grado de riesgo de la persona, pero por contraer el COVID al que puede estar expuesto, por la edad, se estableció ese rango simultáneo y sucedáneo, que así fue establecido por el Estado Nacional, por el Ministerio de Salud. En otra jurisdicción, ese rango puede ser modificado en función de la necesidad de la población objetiva de cada jurisdicción. Entonces ahí me parece que está la diferencia. Y si bien el riesgo está, aún con las 2 dosis que puede contraer COVID una persona, ¿no? Eso lo están diciendo en todos lados, y es así, la evidencia científica y a nivel del mundo. La vacuna no le va a curar COVID, le va a prevenir. Y hay innumerables recomendaciones del Ministerio de Salud y de todos los demás también, tendientes a prevenir la propagación y a prevenir el contagio de la enfermedad. Es allí donde centro la diferencia
en que a mí me parece un amparo de salud individual donde piden un medicamento a una vacuna. No sé si respondí, soy muy vehemente en esto porque me parece que alterar no es desproteger grupos en beneficio de otros. Creo que es alterar el tratamiento que se le está haciendo a la pandemia. Y con efectos que pueden una dar. acotación con respecto justamente a esto, es que hablamos también en este rato de cómo avanza la evidencia científica respecto de la pandemia, la enfermedad, las vacunas, y que a diferencia de otras afecciones a la salud, como pueden ser los casos típicos de los amparos de salud, en los cuales el médico tratante tiene, incluso para quien va a juzgar, una prioridad respecto a sus recomendaciones y demás, en este caso en particular, no hay un organismo, digamos, o un conjunto de organismos mejor posicionados, preparados y con mayor evidencia y conocimiento respecto de la gestión de la pandemia y de cómo utilizar las vacunas, que no sea el Ministerio en conjunto con las jurisdicciones y la CONAIN. Y eso no es un dato menor. Hemos tenido causas en las cuales un juez dijo, porque el médico tratante de la persona, que era un hematólogo, dijo que esa persona tenía que tener la vacuna de determinada marca, todo el ministerio dijo que eso no es así, el COFESA dice que no es así, la CONAIN dice que no es así, y el juez, sin embargo, le da la vacuna de esa marca, porque su médico hematólogo lo prescribió de esa manera. Entonces, es riesgoso también como no hay, en algunos casos, una decisión de parte del Poder Judicial de, bueno, tomar valor y hacerse cargo también de algún tipo de decisión, ¿no? Como es el caso de decir, bueno, en este caso no se prioriza de esta manera porque hay un montón de evidencia científica. Hay en algunos puntos en los cuales hay que empezar justamente a priorizar, como decía Claudia, cuáles son los efectos de no hacer lugar a este conocimiento adquirido por parte no solamente del Ministerio, sino del resto de las jurisdicciones, porque eso puede tener consecuencias graves, a diferencia de, como también muy bien marcaba Claudia, del resto de los amparos de salud. Claro, porque las consecuencias es en la población objetiva, en la que todos estamos allí y vamos a recibir la vacuna. En cambio, en el amparo de salud individual, donde nos pueden pedir una medicación que implique el costo equivalente a la campaña de vacunación del calendario, por decir algo, porque también recibimos, ahí se pone en tela otro tema que excede esta charla, que es la solidaridad del sistema de salud respecto a todo el resto. Pero me parece que es muy distinto a una pandemia en donde estamos involucrados todos los habitantes de la República Argentina, y en el que estamos contemplados todos en el plan de vacunación, porque no es que alguien quedó fuera del plan estratégico de vacunación, sino estableció poblaciones priorizadas justamente en virtud del acceso limitado de la vacuna. Claudia, hola. Sí, quedó clarísima tu explicación, igual que la de Gaspar. Voy a aprovechar para transmitirte la inquietud de acá de un colega que nos está escuchando y pregunta si en el marco del poder de policía, de las profesiones médicas y auxiliares de la medicina, han iniciado algún sumario para evaluar conductas difundidas en medios de comunicación. Yo mencioné la conducta de medio de comunicación que fue mediante la cual se dio a conocer los datos del CISA. Eso mereció una denuncia en
el Fuero Federal, Criminal y Correccional. Los sumarios que podrían estar, no tengo conocimiento, pero estoy pensando en voz alta. Los sumarios que podrían ser tramitados aquí en el Ministerio de Salud, en realidad están acotados acá al personal que se le puede sumariar. Podría ser algún médico, algún profesional de la salud, pero en cuanto a entiendo que el colega me está preguntando alguna noticia, no, porque campaña de vacunación son nuestras, la campaña la dirige el Ministerio de Salud, alguna noticia en los medios donde, por ejemplo, el caso del clorhidrato de sodio, una cosa así, quiero ver si estoy entendiendo bien lo que me pregunta el colega. Si quiere abrir el micrófono el colega y preguntarle directamente para ver Sí, si es lo que les... sí. Cómo no, Gabriela, muchas gracias. Gracias, doctora Rivero, muchísimas gracias. Encantada, Horacio. El tema es el siguiente, digamos, en el marco de muchos programas concurren profesionales médicos y algunos farmacéuticos también, que han expresado ideas que realmente cuestionan hasta el proceso, digamos, científico, ¿no es cierto?, de la vacunación. Entiendo que en muchos casos podría caber algún tipo de responsabilidad, y bueno, la pregunta iba enfocada a eso, si el ministerio, en base a la competencia que tiene para revisar la conducta de los profesionales cuya matrícula está en su órbita, ha iniciado algún tipo de actuación en ese sentido, ¿no es cierto? Esa era la inquietud, nada más. Muchas gracias. Bien, estoy haciéndome, sí, la entendí bien, entonces era respecto a los profesionales médicos en los medios audiovisuales. Sumario no está a cargo de la Dirección General, pero debería haber pasado por la dirección y yo no recuerdo que se haya instado un sumario. ¿Vos, Gaspar, recordás? Me parece que no. No, tengo algún recuerdo de que pasó por la oficina un oficio llegado de uno de los organismos que trabaja lo que es cuestión de telecomunicaciones, en los cuales habían recibido una denuncia por este tipo de comentarios que pudieran ser peligrosos para la salud, de tomar determinadas conductas o respecto de la pandemia y demás, y que llegaban al ministerio para poner en conocimiento del área pertinente. Pero no me imagino que se haya realizado específicamente un sumario respecto de personal de salud por eso. No sé si la dirección de habilitación puede tener algún tipo de competencia al respecto, pero sumarios en particular no me parece respecto de personal de salud, que no sea personal del ministerio, ¿no? No, pero yo comparto con Horacio que podría, en función del poder de policía, en el ejercicio de la profesión de médico, podría, pero no tengo conocimiento, doctor, no tengo conocimiento que se haya avanzado en algún sumario. En la causa que yo les comenté, esta particular de la audiencia del día sábado para que reciba la vacuna el día domingo, el juez, en una conversación así informal, como que quería sancionar al médico, una cosa así. En la sentencia le hizo un tirón de oreja, un llamado a atención en cuanto al accionar como profesional de la salud, pero no pasó más de eso. Y para nosotros, en realidad, esa causa fue como que se inició y murió, una cosa así. El profesional médico nunca apareció. Lo que tuvimos en su momento era una copia digital de un certificado médico, pero no se avanzó.
Y en el tema de la medida cautelar que nos había ordenado darle una medicación, una sustancia que no estaba aprobada, en su momento la Dirección de Registro y Fiscalización de Fronteras, que es la que tiene el poder de policía de los médicos, lo había evaluado, pero entiendo que no se generó un Hicimos la denuncia penal al respecto. Ah, bueno, hicimos la denuncia penal. La denuncia penal la hicimos respecto de esos hechos, pero no a lo interno un sumario, digamos. Directamente la denuncia penal para que se investiguen esos hechos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Claudia y Gaspar. Muy amables y muy claros. Gracias. No, de nada, de nada. Bueno, yo no estoy viendo otras preguntas. La verdad que el tema que ustedes plantean y desde la óptica de quienes lo han vivido, no solo que es un relato, sino que han experimentado las encrucijadas, los dilemas, las urgencias diarias de este tema, es más que interesante y bueno, pone a la vista una serie de aristas que para el común de las personas que estamos fuera, en este caso del Ministerio de Salud, no son totalmente ajenas, aunque podemos haber imaginado el nivel de demandas diarias de trabajo, y lo judicial, y los planteos, y las exigencias, y los requerimientos como una parte de ese gran trabajo que han tenido que llevar adelante, están llevando adelante y van a seguir llevando adelante, porque no pareciera que esto se finalice en lo inmediato. Ustedes nos han dado una perspectiva más que clara, también nos han transmitido las estrategias que tuvieron en mente, implementaron al momento de tener que defender los intereses del Estado Nacional en oportunidad de estos planteos judiciales. Así que les quiero agradecer por su tiempo, por su labor en el lugar en el que están. Especialmente se lo quiero agradecer en nombre del doctor Guido Croxatto, que es nuestro director nacional. Así que muy agradecidos por su tiempo, por su disposición, y bueno, la escuela está abierta y a disposición del Ministerio de Salud y de la Dirección General de Asuntos Jurídicos para lo que le pudiéramos ser útiles. Así que lo mismo. Muy agradecidos. Lo mismo nosotros. Bueno, muy agradecidos por su disposición a ambos, y bueno, ya que están, a ustedes y a todos los y todas los que nos han acompañado hoy a la tarde, les quiero comentar que el día jueves seguimos en esta serie de clases, exposiciones que integran este seminario. Vamos a contar con la presencia de la doctora Jimena Vitali, que actualmente es subsecretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, pero que transitó gran parte de la pandemia como directora general de Asuntos Jurídicos, y el Ministerio de Educación creo yo que es otro de los ámbitos donde la pandemia, y por un montón de factores, se ha vivido con gran intensidad por algunas cuestiones que todos son de público conocimiento. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a vos, Claudia, a Gaspar, y bueno, a todos los demás, esperarlos el próximo jueves en otra de estas exposiciones. Nuevamente, muchas gracias.